El lunes 9 de marzo del 2026, el departamento del sheriff del condado Pima hizo un anuncio que nadie que sigue el caso de Nancy Guthrie esperaba escuchar en ese momento. Dijo que los perros de cadáver que habían sido desplegados en las primeras semanas de la búsqueda de Nancy Guthrie ya no estaban siendo usados activamente. El sheriff Chris Nanos confirmó esa información en una declaración a Fox News Digital y agregó una frase que fue analizada por millones de personas que siguen el caso. Dijo que los perros están disponibles si se necesitan en el futuro. 4 palabras que lo cambian todo. Sí se necesitan. Esa condición dice que en este momento los investigadores no creen que los perros vayan a encontrar lo que están buscando en el área que están buscando. Y esa conclusión, combinada con las otras noticias que llegaron esta semana, hace que el caso de Nancy Guthrie entre en una etapa que requiere una lectura completamente diferente a la de las primeras semanas. Para entender lo que significa retirar los perros de cadáver de una búsqueda activa, hay que entender primero para qué se usan esos perros y qué conclusiones se pueden sacar cuando dejan de usarlos. Los perros de cadáver, que en inglés se llaman Human Remains Detection Dogs o HRD Dogs, están entrenados específicamente para detectar los compuestos orgánicos volátiles que el cuerpo humano produce durante la descomposición. Su sentido del olfato es entre 10.000 y 100.000 veces más sensible que el del ser humano. Pueden detectar restos humanos en agua, bajo tierra, a través de capas de material, y en condiciones ambientales extremas. Son una de las herramientas más poderosas disponibles en búsquedas de personas desaparecidas. Y cuando se despliegan en una investigación, se despliegan con un propósito muy específico: confirmar o descartar la presencia de restos humanos en un área determinada. En el caso de Nancy Guthrie, los perros de cadáver fueron desplegados en las primeras semanas después del 1 de febrero. Estuvieron presentes en las búsquedas del vecindario de Catalina Foothills, en las áreas desérticas circundantes y en otras zonas de interés para los investigadores. Y en algún momento entre esas búsquedas iniciales y el 9 de marzo, los investigadores tomaron la decisión de retirarlos. No los retiraron porque ya habían barrido todo el terreno posible y no querían seguir pagando por los equipos. Los retiraron porque llegaron a una conclusión operativa sobre la información que los perros estaban o no estaban proporcionando. Esa conclusión no es pública. El sheriff no la explicó en detalle, pero la decisión de retirarlos y dejarlos disponibles solo si se necesitan dice que los investigadores en este momento no creen que los perros sean la herramienta correcta para el estado actual de la búsqueda. Hay 2 interpretaciones posibles de esa decisión que los investigadores que analizan este tipo de casos señalaron de manera inmediata. La primera es que los perros barrieron las áreas de interés más cercanas y no encontraron nada, lo que lleva a los investigadores a concluir que Nancy no está en esas áreas y que la búsqueda necesita redirigirse hacia otro tipo de inteligencia. La segunda, más perturbadora, es que los investigadores recibieron información que cambia la naturaleza de la búsqueda de manera suficientemente significativa como para que los perros de cadáver no sean relevantes en este momento. Y esa segunda interpretación puede ir en cualquier dirección. Puede significar que los investigadores tienen información que sugiere que Nancy está viva y en un lugar que los perros no pueden cubrir. O puede significar que la dirección actual de la investigación es hacia un sospechoso específico, en lugar de hacia un área geográfica. El sheriff dijo algo en su entrevista del 3 de marzo que es importante volver a leer ahora en el contexto del retiro de los perros. Dijo que los investigadores tienen mucha inteligencia y muchas pistas, pero que ya es tiempo de ponerse a trabajar. Esa declaración, que en ese momento pareció un llamado genérico a la acción, se lee ahora como la descripción de un cambio de fase en la investigación. La fase de recolección masiva de pistas y búsqueda de área amplia puede estar terminando. La fase de análisis y convergencia hacia un objetivo específico puede estar comenzando.
Y si eso es lo que está pasando, el retiro de los perros de cadáver encaja perfectamente, porque en la fase de convergencia hacia un sospechoso, los perros no son la herramienta principal. El análisis de ADN, el rastreo de transacciones, los registros de telecomunicaciones y la genealogía genética son las herramientas principales. Ahora viene la segunda noticia grande de esta semana, y es la más sorprendente de las tres, porque va exactamente en contra de lo que muchos observadores del caso esperaban. El departamento del sheriff del condado Pima descartó la caja de servicios dañada como evidencia del caso. La caja de metal que está a la vuelta de la esquina de la casa de Nancy, la que el FBI y el sheriff comenzaron a analizar el fin de semana del 8 y 9 de marzo como posible evidencia de que el sospechoso interrumpió deliberadamente el Internet del vecindario la noche del crimen, fue eliminada oficialmente de la lista de evidencias del caso. El periodista Michael Ruiz de Fox News Digital reportó el 9 de marzo que el departamento del sheriff le confirmó que los investigadores habían descartado la conexión entre la caja dañada y el caso de Nancy Guthrie. Eso es significativo por varias razones. Primero, porque durante días, la caja de servicios había sido uno de los ángulos de análisis más discutidos del caso. La idea de que el sospechoso interrumpió deliberadamente el Internet del vecindario antes de actuar, desactivando las cámaras Ring y Nest de los vecinos para eliminar testigos digitales, era una de las teorías más consistentes con el nivel de planificación que demuestran otras partes del crimen. El Internet del vecindario sí cayó esa noche. Múltiples vecinos confirmaron problemas de conectividad, y un vecino cercano a la casa de Nancy tenía en el historial de su cámara Ring simplemente no disponible durante exactamente las horas en que Nancy desapareció. Toda esa evidencia apuntaba hacia una interrupción deliberada del servicio, y la caja dañada parecía ser el mecanismo físico de esa interrupción. Pero el sheriff descartó la caja. Eso no descarta la teoría de la interrupción de Internet. Lo que descarta es que esta caja específica, en esta ubicación específica, sea el mecanismo. El Internet del vecindario puede haber caído por una razón diferente esa noche. La caja puede haberse dañado de manera independiente al crimen. O el mecanismo de la interrupción de Internet, si ocurrió de manera deliberada, puede haber sido diferente a la manipulación física de una caja de telecomunicaciones. El bloqueador de señal inalámbrica, que los expertos identificaron como un posible objeto en el bolsillo izquierdo del sospechoso, sigue siendo una hipótesis activa. Y un bloqueador de señal no deja rastro en una caja de servicios de telecomunicaciones porque opera por un mecanismo completamente diferente. También hay que considerar la posibilidad de que el descarte de la caja como evidencia sea en parte estratégico. Los investigadores saben que el caso es seguido por millones de personas, incluyendo potencialmente el propio sospechoso. Si el sospechoso usó un método específico para interrumpir el Internet esa noche, y si los investigadores están analizando ese método en silencio sin revelar los detalles, decir públicamente que la caja fue descartada puede ser una manera de no alertar al sospechoso sobre exactamente qué línea de investigación está siendo seguida. Es imposible saber desde afuera si el descarte fue genuino o estratégico, pero vale la pena tenerlo en cuenta al interpretar las declaraciones oficiales en este caso. El FBI confirmó que las llamadas a la línea de pistas han disminuido de manera significativa comparadas con las primeras semanas. En las primeras semanas, después de que el director del FBI, Kash Patel, publicó las imágenes del sospechoso el 10 de febrero. La línea de pistas recibió un volumen de llamadas tan alto que los agentes fueron literalmente desbordados. Decenas de miles de personas llamaron en los primeros días, y muchas de esas llamadas, como ocurre siempre en casos de alto perfil, eran teorías especulativas, pistas falsas o personas que simplemente querían expresar sus opiniones sobre el caso. La oficina del FBI en Phoenix tuiteó explícitamente pidiendo a las personas que no usaran la línea de pistas para compartir teorías o mensajes de apoyo, porque ese tipo de llamadas ocupan el tiempo de los agentes que necesitan atender información real. Ahora ese volumen cayó.
Y eso significa que cada persona que todavía tiene información real y relevante y que todavía no llamó, es más valiosa para la investigación que nunca. Los investigadores tienen 40,000 pistas acumuladas desde el 1 de febrero. La mayoría de esas pistas ya fueron investigadas y descartadas. Las que quedan activas, las que todavía están siendo seguidas, son las más complejas de verificar y las que pueden llevar más directamente a un resultado. Pero también pueden estar faltando pistas que nadie aportó todavía. Pistas que están guardadas en la memoria de alguien que no está completamente seguro de que lo que vio sea relevante, que no quiere involucrarse, que tiene miedo de las consecuencias de llamar, o que simplemente no conectó lo que vio con el caso de Nancy porque nadie le hizo la pregunta correcta todavía. Y ahora llegamos a la historia que explotó en los medios nacionales el 11 de marzo del 2026 y que pone toda la investigación bajo un foco completamente diferente. El diario Arizona Republic publicó una investigación periodística sobre el historial laboral del sheriff del condado Pima, Chris Nanos, el hombre que lleva 7 semanas siendo la cara pública del caso Nancy Guthrie. Y lo que encontraron en los registros públicos del Departamento de Policía de El Paso, Texas, donde Nanos trabajó al inicio de su carrera, es una historia que el propio Nanos no había contado de manera completa en ningún lugar. El currículum oficial de Nanos, publicado en el sitio web del Departamento del Sheriff del Condado Pima, decía que había trabajado en el Departamento de Policía de El Paso desde 1976 hasta 1984. 8 años. Eso era lo que el documento oficial de su departamento decía sobre esos años de su carrera. Pero los registros reales del Departamento de Policía de El Paso cuentan una historia diferente. Los registros del Arizona Republic dicen que Nanos presentó su renuncia en 1982, no en 1984, y que esa renuncia no fue voluntaria en el sentido normal. Fue una renuncia en lugar de ser despedido formalmente, lo que en los sistemas de recursos humanos de las fuerzas del orden se llama resign in lieu of termination. Los registros documentan por qué Nanos estaba en proceso de ser despedido en el año 82. En 6 años de trabajo en El Paso, acumuló un total de 37 días de suspensión. 37 días. Suspendido por insubordinación hacia sus superiores. Suspendido por uso excesivo de fuerza durante arrestos. Suspendido por apostar y jugar fuera del servicio. Suspendido por llegar tarde o no llegar del todo a sus turnos. Y la suspensión más severa, una suspensión de 15 días completos, fue impuesta por un incidente específico en el que Nanos presuntamente pateó en la cabeza a un sospechoso de robo durante un arresto, y ese sospechoso terminó en la unidad de cuidados intensivos del hospital. Un sospechoso de robo, no un atacante armado en una situación de vida o muerte. Un sospechoso de robo que terminó en la UCI después de un arresto. Con ese historial acumulado, sus superiores en El Paso le dieron la opción que les dan a los policías con expedientes graves: renunciar ahora o enfrentar un proceso formal de despido con todas esas cargas documentadas en su registro oficial de por vida. Nanos eligió renunciar. Fue en 1982. Y su currículum oficial como sheriff del condado Pima. El documento que cuelga en el sitio web de su departamento decía que siguió en El Paso hasta 1984. La diferencia de 2 años no es lo más importante de esta historia. Lo más importante es lo que esos 2 años cubren. Cubren el periodo de las suspensiones. Cubren el periodo de la renuncia forzada. Cubren la razón por la que Nanos dejó su primer trabajo en las fuerzas del orden. Si el currículum decía 1984, alguien que leyera ese documento asumiría que Nanos tuvo una salida normal de El Paso, que simplemente decidió moverse a Tucson por razones de carrera o personales. La omisión de los 2 años cruciales convierte una salida forzada por acumulación de sanciones disciplinarias graves en una transición laboral aparentemente ordinaria.
Cuando el Arizona Republic contactó al sheriff Nanos con sus preguntas sobre esa discrepancia, su respuesta grabada fue exactamente la que no debería dar un funcionario público que enfrenta preguntas sobre su historial oficial. Respondió con sarcasmo, preguntando si eso era lo más urgente que el periodista necesitaba preguntarle, y si quizás el periodista no prefería volver a su época de escuela secundaria para preguntar por qué el director lo había castigado. No negó la discrepancia. No ofreció una explicación del porqué de la diferencia de 2 años. No reconoció que el currículum necesitaba corrección. Simplemente ignoró la pregunta con sarcasmo y se negó a responder. Después de que la historia fue publicada y generó cobertura nacional, el departamento del sheriff publicó una declaración oficial en la que reconoció que el currículum de Nanos tenía 2 errores de fechas, y dijo que ambos eran de naturaleza administrativa, y que no habían sido hechos con la intención de engañar o falsificar el historial laboral del sheriff. La declaración también confirmó la fecha correcta, que Nanos había servido en El Paso desde 1976 hasta 1982, no hasta 1984. La declaración no abordó en ningún momento las razones por las que ese periodo terminó. No mencionó las suspensiones. No mencionó la renuncia en lugar de despido. Solo corrigió las fechas y calificó todo de error administrativo. Esa declaración fue recibida con escepticismo por muchos observadores del caso y por medios de comunicación que llevan semanas documentando otras decisiones cuestionables en el manejo de la investigación. Nanos admitió públicamente en febrero que había cometido errores en las etapas iniciales de la investigación, sin especificar cuáles. El New York Post reportó que hubo tensiones internas entre el departamento del sheriff y el FBI sobre quién controlaba ciertos aspectos del caso. Hay reportes de que el sheriff limitó las decisiones de la investigación a él mismo y a un grupo muy reducido de oficiales, creando un cuello de botella que ralentizó ciertos procesos. Y hay reportes de que Nanos asistió a un partido de los Arizona Wildcats mientras la familia de Nancy estaba grabando sus videos de respuesta al posible secuestrador. Ahora a todo eso se añade el historial documentado de El Paso y la respuesta sarcástica a preguntas periodísticas legítimas. Una exagente del FBI que fue entrevistada por Newsweek sobre el caso dijo algo que resume el dilema central de la investigación en este momento. Dijo que hay una diferencia enorme entre el trabajo que están haciendo los detectives en el campo, el equipo dedicado de 5 detectives y un sargento que trabajan exclusivamente en el caso con el FBI en la oficina de Tucson, y las declaraciones públicas del jefe de ese equipo. Dijo que los detectives pueden estar haciendo un trabajo excelente y que la investigación puede estar avanzando en silencio de maneras que no se conocen públicamente, pero que cada vez que el jefe de esa investigación genera noticias negativas sobre su propia credibilidad, ese ruido alcanza a las personas que tienen información y puede hacer que duden de si llamar va a llevar a algún resultado. Y en este momento esa duda importa mucho porque el caso está entrando en la fase más difícil de cualquier investigación de persona desaparecida. La fase donde el volumen de llamadas cayó. La fase donde los perros de cadáver fueron retirados. La fase donde la pista más esperada, la caja de servicios, fue descartada. La fase donde los investigadores tienen 40,000 pistas acumuladas, pero ningún arresto, ningún sospechoso identificado públicamente y ningún paradero confirmado de Nancy. Es la fase donde la investigación necesita que alguien que todavía no llamó decida que ya es el momento de llamar. Hay una vecina anónima cuyo testimonio fue reportado por la cadena News Nation y que confirma algo que los investigadores sabían pero que no habían podido documentar con un testimonio humano hasta ahora. Esa vecina dijo que el 11 de enero del 2026, exactamente 20 días antes de la desaparición de Nancy, vio a un hombre que no reconocía en el área alrededor de la casa de Nancy. Dijo que lo vio desde la ventana de su casa a la mañana temprano.
Dijo que no pudo ver su cara porque llevaba la gorra jalada hacia abajo. Dijo que tenía la sensación de que ese hombre estaba estudiando las casas del área, incluida la de Nancy. Y dijo que esa sensación fue suficientemente fuerte para que lo recordara claramente semanas después. La fecha del 11 de enero no aparece de manera aleatoria en el testimonio de esa vecina. Es la misma fecha que los agentes del FBI y del departamento del sheriff preguntaron específicamente a los vecinos del área cuando salieron a hacer entrevistas puerta a puerta. Preguntaron a los residentes si habían notado algo inusual alrededor del 11 de enero. Esa pregunta específica dice que los investigadores ya sabían antes de hacer las entrevistas que esa fecha era relevante. Tenían alguna razón, alguna evidencia que no hicieron pública, para creer que el 11 de enero fue significativo para la cronología del crimen. Y cuando preguntaron a los vecinos, una de ellos confirmó que sí, que había visto algo inusual precisamente en esa fecha. 20 días entre el 11 de enero y el 1 de febrero. 20 días entre el primer reconocimiento conocido y la noche del crimen. 20 días en que el sospechoso procesó lo que vio durante su visita, ajustó su plan, completó sus preparativos, compró o reunió su equipo, y eligió la noche del 1 de febrero para actuar. Esa línea de tiempo es consistente con la de un crimen que requirió planificación cuidadosa. No fue algo que decidió hacer la misma semana. Fue algo que planeó durante al menos 20 días con anticipación. Esa planificación requirió información y requirió tiempo, y ambas cosas dejan rastros que los investigadores están buscando. El FBI dijo que está evaluando 6 teorías activas sobre lo que pasó con Nancy Guthrie. Las 6 teorías que están en la mesa son estas. Un robo que escala a algo más, cuando el sospechoso entra y encuentra a Nancy. Un secuestro para exigir rescate apuntando a la familia de Savannah Guthrie, que tiene recursos conocidos. Una operación ejecutada por profesionales o por un crimen organizado que puede incluir conexiones con carteles, alguien con acceso o conocimiento interno del área o de la vida de Nancy, que facilitó el crimen desde adentro. Un crimen oportunístico sin una víctima específica previamente elegida que simplemente encontró a Nancy en ese momento, y la posibilidad de que el crimen esté relacionado con el caso de los adolescentes de California que llegaron a Scottsdale la misma noche del 31 de enero para irrumpir en una casa y exigir $66 millones en criptomonedas. La mayoría de los expertos que analizaron el caso de manera pública descartaron la teoría del robo escalado y la del crimen oportunístico como inconsistentes con el nivel de preparación que muestran las imágenes del sospechoso. Un hombre que llega con máscara de esquiar, guantes negros, mochila de 25 litros de una marca específica y arma en la funda, no es un ladrón oportunístico que improvisó. Es alguien que fue ahí con un plan específico. El nivel de preparación sugiere que eligió a Nancy de manera deliberada y que se preparó para ese crimen con anticipación. Lo que está en discusión entre los expertos es si actuó solo o como parte de una red más grande, si la motivación fue el dinero o algo diferente. Y si el conocimiento específico de la vida de Nancy que demostró vino de observación directa, de información de una fuente interna, o de ambas cosas. Nancy Guthrie tiene 84 años, lleva 40 días desaparecida. Nació el 27 de enero de 1942 en Fort Wright, Kentucky. Vivió en el área de Tucson durante más de 50 años. Fue madre de 3 hijos, Savannah, Annie y Cameron. Enviudó en 1988 cuando su esposo Charles murió en un viaje de exploración minera en México. Vivió en esa casa de Catalina Foothills durante décadas. Tenía un marcapasos que se sincronizó por última vez con su teléfono a las 2:28 de la madrugada del 1 de febrero del 2026. Y desde esa hora, nadie que no sea su secuestrador sabe dónde está.
Los perros de cadáver fueron retirados. La caja de servicios fue descartada. El sheriff tiene un historial que no contó completamente. La vecina que la vio al sospechoso el 11 de enero confirmó lo que el FBI ya sabía. Y 40,000 pistas después, el caso sigue sin un arresto y sin el paradero de Nancy. Pero hay información que los investigadores no tienen todavía. Información que está guardada en la memoria de alguien que vio algo, que escuchó algo, que conoce a alguien que dijo algo diferente después del 1 de febrero. Esa información puede ser la que cambia todo, y la única manera de que llegue a los investigadores es que la persona que la tiene tome el teléfono y llame. Llame hoy. 1-800-CALL-FBI. En línea en tips.fbi.gov o al programa 88 Crimen del Condado Pima de manera completamente anónima. La recompensa total es de $1,200,000 en efectivo, sin necesidad de que haya un arresto. Sin necesidad de dar su nombre, solo información real que lleve a encontrar a Nancy. Los perros se retiraron. La caja fue descartada. Pero la búsqueda no termina hasta que Nancy vuelva a casa. Hay algo que los investigadores del FBI y del Departamento del Sheriff saben sobre la psicología de los casos de alto perfil que se alargan por semanas que es importante explicar en este momento del caso. Después de las primeras semanas de cobertura masiva de llamadas al FBI de atención nacional, hay un periodo en que el caso sale gradualmente de la conciencia diaria de muchas personas. La vida continúa. Hay otras noticias. Hay otras urgencias, y las personas que en las primeras 2 semanas habrían llamado al FBI con cualquier información que les pareciera mínimamente relevante, en la semana 6 ya no tienen esa urgencia de llamar con la misma velocidad. Ese fenómeno es normal, y es exactamente el fenómeno que los sospechosos en casos como este esperan que ocurra. Esperan que la atención baje. Esperan que las llamadas al FBI disminuyan. Esperan que el caso se enfríe hasta que los investigadores no tengan suficiente para actuar. Y en ese momento, si no llamó nadie con la información crítica, el sospechoso puede creer que sobrevivió la tormenta. Pero este caso no es normal. Es el caso de la madre de una de las presentadoras más conocidas de la televisión de los Estados Unidos. Es el caso con $1,200,000 en recompensas. Es el caso con un equipo dedicado exclusivo del FBI y del Departamento del Sheriff, que no tiene ningún otro caso asignado. Es el caso que tiene 40,000 pistas y que tiene 5 semanas de análisis forense de la escena del crimen. Y es el caso donde la persona que tiene la información que resuelve todo vive con ese peso todos los días, que despierta cada mañana y ve las noticias sobre Nancy y siente ese peso, que ve a Savannah en televisión y siente ese peso, que escucha el número de teléfono del FBI y siente ese peso. Esa persona puede ser alguien que trabaja con el sospechoso, que vive con él, que lo conoce desde hace años, que empezó a notar algo diferente en él después del 1 de febrero, que quizás tiene miedo de las consecuencias de llamar, que quizás tiene lealtad hacia él que le hace difícil dar ese paso, pero que lleva 40 días cargando algo que pesa más de lo que esperaba cuando decidió no llamar. El programa de recompensas del FBI no requiere arresto. No requiere que la persona que llama sea testigo de un crimen. No requiere que la información sea completa ni definitiva. Solo requiere que sea real y que lleve a los investigadores hacia Nancy. Una observación. Un comentario que alguien hizo. Una conversación que cambió de tono. Una ausencia inexplicable. Un comportamiento diferente. Cualquier pieza pequeña puede ser la que conecta con todo lo demás que los investigadores ya tienen. $1,200,000. En efectivo, sin arresto necesario, sin dar el nombre, anónimo. 1-800-CALL-FBI. Tips.fbi.gov. 88 Crimen. Llame hoy.